voy a poner a grabar. Muchas gracias por venir, como siempre, gente. Y bienvenidos a una nueva sesión del tema del curso de budismo. Yo, como siempre, voy a poner a todo el mundo en mute para empezar. Y cualquier cosa, si quieren hablar, si quieren hacer una consulta, hay dos formas. Una es desmutearse, que es el icono que está de abajo, a la izquierda, que esencialmente es el icono que es un microfonito. Con ese micrófono ustedes va a estar como una rayita, lo hacen clic ahí y pueden hablar. Yo los muteo a todos simplemente por el tema del ruido de fondo, que no se haga demasiado pesado. O si no, tienen la parte de chat, como siempre, que está abajo a la derecha, en la cual yo también estoy acá, ¿no? Y puedo recibir cualquier mensajito. Si cualquier duda, consulta, pregunta que quieran, háganla. Saben, como siempre, no me pueden en cualquier momento interrumpir o, o, digamos, preguntar cualquier cosa. Yo no tengo absolutamente ningún problema. Más, hoy va a ser un tema bastante interesante, porque vamos a ver un montón de conceptos muy rápido, porque es importante, pero es bastante rico el tema en sí. Entonces, párenme en cualquier momento si no se entendió algo o cualquier cosa y lo vemos ahí. ¿Les parece? Como el silencio, como el sentimiento. Ahí mute a todo el mundo. No. Perfecto. Ahí mute a todos. Mute. Perfecto. Bueno, y ahora, entonces permítanme que voy a compartir el coso. Vamos a empezar. Hoy es el sexto de los cursos de budismo y hoy se llama la codificación del Dharma. Yo le puse este nombre porque es el momento en el que el Dharma y el budismo en sí se separa en las tres grandes ramas que nosotros conocemos, del Theravada, del Mahayana y eventualmente del Vajrayana. En este momento todavía no, pero es el momento clave en el cual se hace la separación en las grandes ramas, en las grandes escuelas filosóficas. La parte que voy a saltearme, que ya es la sexta, es esencialmente las características del curso. Yo creo que casi todos ustedes ya lo han visto. Lo único que siempre digo es, recuerden que si tienen dudas, si tienen preguntas, me pueden mandar un mail a yeshidor.sakia por cualquier cosa que no se haya quedado claro acá, o si están viendo, hay muchas personas que lo ven generalmente después de que lo pasemos. Si tienen alguna duda, por supuesto, envíenmela, con todo gusto sea respondida. Hoy, como les decía, el tema es la codificación del Dharma. Esencialmente es un tema más histórico, pero que ha sido tratado principalmente por los autores japoneses. Hay un gran interés en todo lo que es Japón para intentar entender esto de cuál fue el momento en que el Dharma empezó a tomar como más la forma que conocemos hoy. Especialmente Takaku Kuso es un autor que ha trabajado mucho y Hanzo Tsot ha también trabajado muchísimo el tema. ¿Qué pasa? Este, hoy las que vamos a ver esencialmente son las grandes escuelas Nikayas, que son las escuelas de las cuales va a surgir el Theravada. Vamos a ver un poquito de Nagarjuna y el Mayamaka, y vamos a ver la fundación del Yogacara. Entonces, las escuelas Nikayas, o el pensamiento Nikaya, Sarvastivada, el Mayamaka y el Yogacara van a ser al día de hoy las tres grandes corrientes filosóficas epistemológicas dentro del budismo, con lo cual van a ser probablemente las tres más importantes que ustedes tengan que conocer. Hagan cualquier tipo de budismo. Hagan Theravada en Tailandia, estén hablando de un budismo chino, coreano, que utilicemos el Yogacara, estén hablando del Zen, que trabaja bastante el Mayamaka junto con el budismo tibetano. Estas son las escuelas, digamos, las corrientes de pensamiento más modernas. Y este es el momento en que se fundan. Y una cuestión que es interesante es también contextualizarlo dentro de una cuestión histórica. Esto pasa yo estoy tomando el siglo II y 3 antes de Cristo, más o menos, hasta el siglo II y 3 después de Cristo, de la era común, ¿no? Y todo esto tiene lugar en una sola zona, que es el norte y el este de la India, que es la zona, si ustedes recuerdan, en la cual llegan los griegos, ¿no? Bajo Alejandro Magno. Y es la zona en que empieza lo que se llama el greco-budismo y el intercambio de Gandhara, donde surgen las escuelas budistas de Occidente, como el pirronismo, y donde el Buda termina como un santo en la escuela, santo en la iglesia ortodoxa griega.
y donde todo el centro de Asia toma las características esencialmente del budismo y se genera la ruta de la seda. Y va a tener dos puntos de inflexión muy importantes. Uno es Ashoka, que ya lo vimos, y otro va a ser el emperador famoso Kanishka de la dinastía Kuyana, que va a dar un impulso muy grande al budismo. Lo que va a hacer es, perdón, estoy adelantando un poco, lo que va a hacer es transformar y traducir todos los textos de Prakritos, que después vamos a ver que eran, al idioma sánscrito. Pero yo después voy a contar un poquito por qué esto es tan importante. Entonces, vamos a ver, como decía, tres temas hoy. El primer tema son las escuelas Nikaya. Para hacer un pequeño recuerdo de lo que veníamos haciendo, las escuelas Nikaya eran las escuelas de las cuales nacía el Theravada. Eran las que en Occidente, hasta final del siglo XX, se consideran como las más antiguas. Ahora sabemos que no es necesariamente así, pero son las por ahí más representativas a nivel textos de lo que sería el budismo más antiguo, ¿no? Las escuelas Nikaya, en realidad, son mucho más complejas que el Theravada, que es lo que generalmente se entiende por Nikaya. Se entiende el Theravada porque es la gran escuela que ha sobrevivido, pero el principio del budismo era extremadamente más anárquico de lo que nosotros tendríamos a pensar hace unos años. Textos y, textos y un montón de herramientas nos permiten saber que en realidad el primer budismo era múltiple, tenía una multiplicidad de voces que después se fueron perdiendo, ¿no? Y esa multiplicidad de voces podía ser escuelas monásticas de pensamiento, pero ya desde el primer momento el budismo tuvo muchísima participación de escuelas que podríamos llamar linajes familiares. Escuelas que las enseñaba por ahí una persona, que podía ser un laico o un monje. Por ejemplo, en el caso de la Vaitsiputria, ¿no? Era un hermano que era un laico y un hermano que era un monje, y ellos mantenían esencialmente un punto de vista sobre alguna parte del discurso budista, de forma no tan sistematizada, ¿no? Y enseñaban esencialmente eso. Era, por así decirlo, una especie de transmisión más que de un budismo como nosotros tradicionalmente pensaríamos el Theravada, con monjes, con textos, con toda una serie de monasterios y de universidades, era una transmisión más de conceptos budistas. Y en este sentido, las escuelas nicayas tienen una gran variedad. Yo ahí he puesto el listado general, las escuelas y cuáles se forman. La única que sobrevive al día de hoy de forma significativa es la escuela Vivayavada, que es la que genera la escuela Theravada. Pero como ustedes pueden ver rápidamente en este listado, había muchísimas variaciones. Y en cada una de ellas tenían variaciones de qué era el canon. Porque todo el mundo dice, no, el canon Pali, o el Tripitaka. El Tripitaka es el canon solamente de la escuela Theravada. El paso de la Vivayavada, más general, a la Theravada se da cuando se pone canon Pali en Sri Lanka, que es un prakrito del sánscrito, que es un idioma, es un dialecto del sánscrito. Pero todas estas escuelas tenían sus propios textos, y muchas veces los textos, las tradiciones, por ejemplo, de un sutana en una escuela, no necesariamente eran seguidos en otra, con lo cual era un concepto mucho más amplio que nosotros generalmente tenemos. Nosotros vamos a ver tres, ¿no? Las más importantes para mi gusto, o por lo menos las que más claramente han mostrado un impacto en el resto de las escuelas. Pero aquí en esta época, en la época, digamos, del final de los siglos antes de Cristo y el principio de la era común, hay una gran pluralidad de ideas que luego se van a tender a unificar, pero en las cuales todos vamos a ver una dirección, que ya vamos a ir viendo en cada uno de los casos. Pero bueno, para no hacerlo demasiado largo esta mini introducción, pasemos a la primera de las escuelas. La primera de las escuelas es probablemente una de las más interesantes, ¿no? Esta escuela se llama los Puk-Galabadas. Puk-Gala tiene que ver con el fardo, y es una escuela que intenta hacer de alguna forma una relectura del budismo dentro de la tradición Upanishad. Yo cuando hablé de los Upanishads y hablé del principio del budismo, en la clase 1 cuando hablamos de las escuelas previas del budismo y en la clase 2 cuando estuvimos hablando del principio del budismo, yo ya he dicho que en realidad si uno saca el tema de Anatman, el budismo es otra tradición upanishádica más, como son por ejemplo los Jains, o como por ejemplo tenemos conceptos muy similares al budismo
en grandes Upanishads. Probablemente la más importante de las Upanishads es la Katha Upanishad, ¿no? Pero en las Brahmanas, las Upanishads, las Aranyakas, tenemos cosas que son esencialmente budistas, salvo por el tema de la nata, ¿no? De la no esencia. Ahora, ¿qué pasa? Hay un sutra que quiere hablar del, digamos, de cómo se transmiten las cuestiones de una existencia a otra, cómo se va pasando el karma de una existencia a otra, que se llama el Vara Sutra. Está en el Canon Pali. Y entonces, ese sutra dice, ¿qué es lo que se transmite de una persona a otra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa de una persona a otra? Porque el gran problema del budismo es, ok, nosotros, la mente y nuestras circunstancias surgen por trazas kármicas. Entonces, ¿dónde están en los 5 agregados? ¿No? ¿Se acuerdan de los 5 agregados que ya los vimos, ¿no? De sensación, percepción, forma, formaciones mentales y conciencia. ¿Dónde, ¿Dónde reside el karma? Entonces, una parte del primer budismo va a decir, Vijayavada justamente va a decir, bueno, reside en el agregado de samskara, formaciones mentales. Pero que va a decir la mayor parte del resto de los críticos va a ser, pues ese agregado cuando uno muere desaparece. Entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde queda la parte kármica? Nosotros ya vimos también el modelo de 8 mentes del Yogacara, que es justamente una especie de respuesta a esto, ¿no? Que queda en el alaya vijnana, en la conciencia del almacén. Pero los Pugdaladas eran previos al Yogacara e intentan decir, bueno, si yo me fijo en un sutra, que es el único sutra que habla un poco de esto, lo que dice el Buda es que la cuestión kármica es como un fardo que uno le pasa a otro. Entonces lo que van a decir es, ok, hay algo, aparte de los 5 agregados, digamos, de los 5 skandhas, que tiene una relación con ellos, pero que se puede transmitir. No se puede hablar, no se puede determinar, pero existe y es unívoco. Eso ellos nos van a llamar Gala, que es como una especie de esencia o ser, ¿no? Y entonces este Puga, Gala según el idioma que uno utilice, va a ser lo que se va a transmitir de una vida a otra. Y entonces vamos a tener la cadena de encarnaciones eh, más tradicional de los sistemas védicos de la India, en las cuales hay una relación uno a uno de una vida a otra, ¿no? Ahora, ellos van a ser muy, muy, muy cuidadosos en no decir hay un atma, ¿no? Como dirán, o hay una chispa divina, hay un Brahma o lo que sea, como van a decir los sistemas védicos, porque saben que en general, eh, cuando el Buda dice en 18.000, porque así como el Buda quiere usar esta metáfora para explicar esto en el Vara Sutra, hay 18.000 sutras en los cuales él dice, no, no, no hay un Atman, no hay un Atman, no hay un Atman monjes, no hay un yo, no hay una esencia. Entonces, uno no puede decir, basado en este único sutra, yo creo que hay un Atman. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, este Pukala es algo que existe de forma discreta y es, digamos, el conjunto de lo que uno es, que se va tramitando entre vida a vida, pero yo no puedo definirlo, simplemente es algo que existe cuando existen los 5 agregados. Es decir, están los 5 agregados, la parte física, la parte mental, pero aparte hay algo que se va transmitiendo. Y ese agregado, ese Pugala es continuo y ese Pugala es lo que eventualmente se libera, ¿no? Entonces, uno puede nacer como un animal, pero siempre la relación va a ser, si yo por ejemplo soy un animal y termino digamos, después soy un ser humano, va a haber una relación directa de encarnación. Y acá sí estaríamos hablando de una encarnación en el sentido más clásico, una reencarnación. Esto es un gran problema para el budismo, ¿no? Sobre todo para todo el resto del budismo que de repente se encuentra dialogando con las escuelas ya más védicas tradicionales. Y entonces hay un gran concilio y hay un gran consenso, más que un concilio formal que se va consiguiendo en el resto de las escuelas budistas y eventualmente terminan siendo expulsados. Se les pide a los monjes pugalas que no compartan los viharas y el resto de los templos de las otras escuelas. Es el único caso en que se pide a una tradición, a un pensamiento en el budismo que se vaya, por considerar a todo el resto del budismo que esencialmente rompían justamente los 4 sellos del Dharma, ¿no? Las 4 bases más simples del budismo. Si ustedes no van a los libros de historia o los diálogos polémicos, los Puggaras parecen haber desaparecido, nadie habla de ellos. Sin embargo, por las historias de los peregrinos que nosotros teníamos,
o muchos diálogos polémicos de epistemólogos como Vignago o Dharmakirti, nos damos cuenta que generalmente probablemente los Puggalas fueron los más exitosos de todos los sistemas budistas de la época. Y esto tiene que ver con lo que yo hablaba un poco de Kanishka, ¿no? El emperador cuyano. Kanishka, una de las cosas que hace es traducir el canon Pali y los sutras que hay al idioma sánscrito védico, que es el idioma, por ejemplo, del Mahayana, ¿no? Nosotros tenemos un sánscrito que ya después de muchos años se transformó en una especie de sánscrito muy budista, que se conoce técnicamente como el sánscrito budista, pero en su momento era el sánscrito védico. Y esta idea de traducir al sánscrito védico es una cosa, es el paso por ahí más importante del budismo como sistema de pensamiento en la India. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los textos religiosos y filosóficos están escritos en sánscrito, o tienen su traducción al sánscrito, que es como el latín de la Europa medieval. Ahora, lo que se hablaba eran los prakritos, que eran los dialectos o los idiomas, no eran como la vulgata del latín y después los diferentes idiomas del romance. El escribir los textos budistas en sánscrito y hacer sobre todo una reconversión de muchos conceptos etimológicamente del sánscrito, permitió que el budismo empezara a dialogar de igual a igual con todo el resto de los sistemas clásicos de la India, ¿no? Con los Vedas, con los sistemas brahmánicos. Y esto permitió, por un lado, enriquecerse el budismo, y por otro lado, permitió también legitimarlo como una posición realmente fuerte dentro del pensamiento indio. Creo que yo, de las consecuencias de esto son los Puggalavas, que ellos después terminan siendo absorbidos en diferentes ramales del hinduismo védico, uno de los cuales va a ser lo que va a ser el Vaishnavismo posterior, ¿no? Shankaracharya toma mucho los Puggalavas, y fíjense que el Buda termina como un avatar de Vishnu, ¿no? Como el noveno avatar de Vishnu, finalmente. En el sistema tradicional, el sistema, digamos, hinduista Vaishnavista. Entonces, esto va a permitir digamos, un nivel de sincretismo y un nivel de síntesis mucho mayor. Con lo cual, es una escuela que es súper importante, porque si bien es una escuela que es expulsada del budismo, como que es la pata que permite al budismo interactuar con el resto de la India, ¿no? Después, la escuela más importante probablemente para el resto del budismo, que siguió siendo budista, es la escuela Sarvastivada. Esta escuela, la escuela Sarvastivada, va a ser esencialmente la escuela preferida por Kanishka, ¿no? La escuela que él va a sponsorear. Y es la escuela más importante para todo lo que es el budismo indo-tibetano, porque va a ser la escuela que deja tanto la teoría de la vida dharma como el tema como el tema del Vinaya. Es decir, la ordenación al día de hoy, por ejemplo, si uno es un monje o una monja tibetana, va a ser bajo las reglas de la escuela Sarvastivada, ¿no? Y esta escuela es la escuela que hace el gran esfuerzo de juntar todos los prácritos y todos los idiomas que no eran prácritos de sánscrito, lo que no eran dialectos de sánscrito, ¿no? Los sutras que están en griego, los sutras que estaban en Gujarati, en Tamil, los sutras que estaban en prácritos como Gandhari, los Pali, los Brahmi, y todos esos los unifica y los empieza a traducir al sánscrito. Esta escuela va a ser también la primera escuela que va a hacer un gran estudio muy fuerte y muy detallado de lo que se va a llamar el Abhidharma, que ya había una Abhidharma previo. Es la primera que va a agarrar todos los textos de Abhidharma y los va a sistematizar, mostrando también, por así decirlo, el trabajo más epistemológico del budismo en su mejor expresión, ¿no? La Abhidharma Sarvastivada, aparte, va a ser la Abhidharma que el día de hoy se utiliza como punto de partida ineludible para cualquier sistema budista que trabaje la Abhidharma, sea para apoyarlo y extenderlo, o sea para discutirlo. Si ustedes van a, por ejemplo, a las escuelas Theravadas, generalmente la Abhidharma Sarvastivada va a ser como la gran base del análisis de Abhidharma. Nosotros, la próxima sesión, vamos a ver el Visuddhimagga de Nudosa, es un texto muy interesante de entrenamiento que está hecho todo en la Abhidharma Sarvastivada. Ustedes agarran la escuela Yogacara, por ejemplo, que es una escuela súper importante de budismo mahayana, que ahora vamos a ver. Esencialmente su Abhidharma va a ser una crítica a la Abhidharma Sarvastivada. Ustedes agarran la escuela Madhyamaka, todos sus análisis, todas sus discusiones de qué tiene sentido hablar de la producción y la no producción de los fenómenos, va a estar basada en los términos de la Abhidharma Sarvastivada. Y en cierta forma, los Sarvastivadás son el equivalente a esa frase famosa de
Platón, ¿no? En la filosofía occidental, de que toda la filosofía occidental de alguna forma es una discusión o una respuesta a Platón, o una crítica, ¿no? Lo mismo papel cumple los Sarvastívadas. Esencialmente van a ser los que van a sistematizar y traducir lo que nosotros conocemos como budismo moderno. Y van a ser también los que van a introducir y sistematizar de una forma muy particular. Ellos van a decir, en primer lugar, que todos los dharmas va a ser la escuela que va a ser la más fatalista o determinante de todas las escuelas, ¿no? Van a decir, en primer lugar, todos los dharmas, ¿sí? ¿Se acuerdan que los dharmas pueden ser aparte partículas de experiencia, ¿no? O sea, son los constituyentes de la experiencia, de los skandhas. Todos los dharmas van a ser existentes en los tres tiempos. Todos los dharmas. Y van a ser simultáneamente existentes. Es decir, el tiempo en sí no va a existir. Lo que va a existir va a ser la percepción del tiempo, la ilusión del tiempo, pero no va a ser un dharma real. Sino que lo que va a existir es toda la experiencia ya. O sea que nosotros ya existe la forma en que nosotros vamos a vivir y vamos a morir, y así existe eternamente. Y entonces, lo que va a decir es, la percepción puede ser pura o impura. Es decir, la combinación de los dharmas reales y puros con los dharmas ilusorios va a generar un resultado impuro. Pero esto va a ser una forma puramente materialista, va a ser visto como si nosotros podemos decir, como si fueran partículas, ¿no? Como si fueran átomos que forman moléculas. Si los átomos de las moléculas son impuros, van a generar moléculas por lo menos parcialmente impuras. ¿Cuál es la idea de la pureza para la liberación? Va a ser esta pureza de los átomos, de los dharmas. Y la forma de hacerlo va a ser purificando todas nuestras percepciones. Una percepción va a purificar, por ejemplo, el tiempo, pero lo que más va a decir es, cualquier percepción que tenga que ver con una cuestión puramente... Sí, perdón, tengo un mensajito. ¿Chat? ¿Los dharmas son vacíos? No, en esta escuela no son vacíos. En esta escuela son reales y duros. Es como una escuela bastante materialista, ¿no? Pero son dharmas recontra duros. Y lo que es, literalmente son partículas de experiencia. Entonces vos tenés, por ejemplo, la partícula de experiencia de la liberación, del nirvana, es una partícula de experiencia, es un átomo de experiencia, y otra es la del samsara. Y son dos cosas, ¿eh? Es una cosa es samsara y una cosa es nirvana. Y por así decirlo, si vos te pudieras bañar de partículas de nirvana, te liberarías. Ahora, lo que sostiene también, y esta es una cuestión que es interesante, es, dice, toda forma física en sí, discreta, va a morir, va a estar sujeta a este tiempo que para nosotros es ilusorio. Por lo tanto, el Buda físico, por ejemplo, es una forma física, ¿no? El Buda Shakyamuni. Y entonces va a decir, en realidad, esta forma física es impura, tiene componentes puros e impuros. Pero aún el Buda mismo era impuro, porque se murió. Iba a tomar esta teoría de Trikaya que nosotros ya hemos visto antes, iba a decir, solamente el Dharmakaya, digamos, la realidad completa, o el Dharmadhatu, son totalmente puros, están compuestos de Dharma puros. Todo el resto está compuesto de cuestiones que son impermanentes, de cuestiones que son eh, intrascendentes, de cuestiones que son culturales. Por ejemplo, aún en Sambhogakaya, yo miro un bodhisattva, yo miro una imagen, es algo cultural, yo lo veo porque está escrito, está dibujado como, por ejemplo, una imagen tibetana, una imagen india, eso es cultural y eso va a desaparecer. Entonces, eso no es puro. Solamente el Dharmakaya es puro y el Buda físico tiene componentes impuros. Entonces, ¿cuál es la idea nuestra, cuál es la idea de nosotros, los hombres y las mujeres? Es, hay que... Permíteme un segundito. Perdón, mis tíos están pidiendo. ¿Cuál va a ser la idea sobre el resto de los seres? Bueno, va a intentar purificarse hasta que finalmente seamos solamente unos con el Dharmakaya. Como verán, el tema del tiempo y el tema de la pureza es un tema complejo en el Sarvastivada y es un tema que va a marcar muchísimo el resto del budismo. Así como esta idea de que en realidad la emanación, lo que nosotros llamaríamos el Nirmanakaya, el cuerpo físico de un Buda, son esencialmente fenómenos trascientes y menores. Lo más importante para el Sarvastivada va a ser este Dharmakaya cósmico, por así decirlo.
Y por otro lado, también lo que va a sostener es, ok, pero mientras no estamos purificados, mientras somos todavía seres parcialmente impuros, ¿dónde queda el karma? ¿Te acuerdas de esta pregunta que habíamos hecho con los Pugda Lavada? Y ellos lo van a decir es, en realidad, parece que se pasará algo, pero lo que van a sostener es la teoría de lo que llaman el flujo de los dharmas, las teorías de la serie, que es que los agregados, las partículas de experiencia, en realidad están creándose y destruyéndose constantemente. Simplemente nosotros no lo vemos porque es un proceso que pasa tan rápido que es como un fotograma, ¿no? El instante pasa tan rápido que nosotros no somos capaces de verlo. Pero lo que van a decir es esencialmente como una piedra que golpea otra piedra. Si yo lanzo una piedra y con esa piedra golpeo otra piedra, hay un movimiento. Pero cuando las piedras se quedan quietas, nosotros podemos observar las piedras. ¿Y dónde está el movimiento? El movimiento no está en las piedras, no está intrínsecamente en las piedras, ¿no? Sino que está en una serie de acciones y reacciones. Eso van a decir los Sarvastivas, pasa tan rápido que nosotros no somos capaces de verlo. Y pensamos que hay algo que sea unívoco, que hay un Atman, o que hay un Pugala, ¿no? Pues, o sea, van a ser bastante críticos los Pugdalavadas, los Sarvastivas. Van a decir, vamos a pensar que hay un Pugala, vamos a pensar que hay un unívoco que pasa, pero simplemente es el efecto inercial de los dharmas. Y ahí van a subir un poco más de juego y van a decir, nosotros pensamos que eso pasa porque tenemos una percepción errónea que existe el tiempo. Pero si fuéramos Buda desde el Dharmakaya, nos daríamos cuenta que eso no existe. Totalmente ilusorio. Entonces, van a hacer mucho énfasis en esta naturaleza ilusoria e impura del samsara versus la pureza trascendente del nirvana. Cuando ustedes encuentran textos que digan el mundo es como una ilusión o el mundo es como un sueño, generalmente van a ser textos que tienen su origen en los Sarvastivas. Y como Sarvastivas tradujeron una gran parte del canon, quiero decir, es algo que probablemente lo encuentren en un montón de lugares budistas. Bueno, esta es la segunda de las escuelas. Y la tercera y última de las escuelas son los Eka, esto siempre me cuesta pronunciar esta palabra, son los Eka Vyaja Bajarika. Y en este va a ser como una escuela que, si bien surge al mismo tiempo que los Sarvastivas, Ekia Baja, Via Bajárica, ahí está, Via Bajárica, es una escuela que al mismo tiempo es como la versión menos materialista y más mística de los Sarvastivas. Lo que van a decir es que los Budas y los Bodhisattvas, y acá aparecen más claramente los Bodhisattvas, tienen cuatro características. Son totalmente trascendentes. Son totalmente trascendentes. No tienen nada que ver con el mundo. ¿No? Son totalmente puros, o sea que esta idea de pureza e impureza de átomos no existe. Cada palabra que van a decir es una enseñanza, parezco, ¿no? Y su vida y su capacidad de manifestación son totalmente infinitas. Es decir, que pueden aparecer como estatuas, como textos, como canciones, como, como monzones, como momentos de calor cuando tiene frío, ¿no? Como verán, es como la lectura más mística, ¿no? De la idea de lo que es un Buda y un Bodhisattva. Esencialmente es algo, son esencialmente casi divinidades, ¿no? Ahora, los Arhats, y acá va a venir el principio de lo que después va a ser el Mahayana, no tienen estas características. Los Arhats son gente en entrenamiento. Y lo que va a hacer la gran diferencia va a ser entre que el Arhat es esencialmente un Bodhisattva de entrenamiento que puede fallar en su entrenamiento, y si se libera como Arhat, se libera una liberación menor. Como ustedes sabrán, es parte de unos planteos de Mahayana más polémico, ¿no? Entonces, para los Ekebeo-Bajarikas, esencialmente van a decir la mente y el Buda es totalmente puro. Simplemente por una cuestión kármica, de a poquito se va oscureciendo, pasan los kleshas, oscuraciones, y esa oscuración es la que da idea de que existe el mundo, de que existen los arhats, que existen los seres humanos, que existe el samsara. Pero la naturaleza intrínseca de la mente, la naturaleza intrínseca, es totalmente pura. Esta escuela, que es probablemente una de las menos conocidas de todo el primer budismo, como se darán cuenta, es una gran fuente de lo que después va a ser el Mahayana más místico, como en el Sadharma Pundarika, ¿no? El Sutra del Loto, y especialmente del Vajrayana, ¿no? De repente los Budas y los Bodhisattvas son seres cósmicos que toman forma,
que ayudan a todos los seres constantemente, que están en un nivel totalmente diferente que el de los Arhats, con una motivación diferente, y aparte, la naturaleza de eso es totalmente pura, incambiable, nunca cambia la naturaleza Budi. Esto después va a ser el Tathagata-garbha, ¿no? La idea del Tathagata-garbha, con la simple cuestión de que esta está formulada de forma más. Esta escuela es probablemente una de las menos conocidas, como yo decía, pero es una de las más importantes y en cierta forma da un balance a las escuelas previas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de las escuelas Nikayas hasta ahora, los que vimos? Todas van a intentar encontrar un mecanismo para el karma, ¿no? Sea que sea ilusorio, como se quiera Harikas, o sea como es una cuestión de series como Sarvastivadas, o una cuestión de un especie de Neo-Atman para los Uttarabadas. Todos van a empezar a jerarquizar esencialmente, se va a empezar a generar una jerarquía de quién es más grande que quién, cómo está el Buda en relación a los Bodhisattvas en relación a los Arhats, todos esos. Y en todas va a haber un movimiento hacia un Buda cósmico. La idea del Buda ya no como un maestro que se liberó y era un ser humano, tuvo sus problemas y enseñó y ya está, sino el Buda como un principio casi trascendente. En caso de que Vyabhajarikas va a ser literalmente trascendente. El resto va a ser una mezcla, digamos, pero va a ser algo como que está más allá del tiempo y del espacio. En cualquier caso se manifiesta para enseñar. Esto yo creo que es entendible más en una India en la cual están en un momento de extremadamente, de un conflicto extremo, ¿no? En las diferentes posturas religiosas, y está el momento en el cual los dioses más tradicionalmente indoeuropeos, védicos, que eran, piénsenlo como Zeus, o Apolo, o los dioses nórdicos, están siendo transformados en figuras más místicas y más cósmicas. Rudra, que era un dios terrible que estaba ¿cómo se llama?, en los bosques, de repente se transforma en Shiva cósmico y señor de todas las cosas, ¿no? Entonces, el Buda tenía cierta, perdón, chat, ¿lo tengo por acá? ¿Dónde puso el chat? Perdón, perdón, un segundito que alguien me mandó un mensajito de chat. Entonces, hasta que el Mahayana estabilice, no hay concepto de bodhicitta. No, sí, perdón, ahora vuelvo a la versión. Sí hay concepto de bodhicitta. Lo que pasa es que yo no lo incluí acá, porque bodhicitta como formulación va a ser un poquito posterior, Guille. Eh, y por otro lado, va a ser, generalmente bodhicitta empieza a aparecer como forma de, digamos, como forma clásica a partir de Mahayana tardío. Nosotros lo vamos a ver bastante cuando veamos un texto de Mahayana. Pero aparte, en realidad los componentes bodhicitta, la idea de interdependencia, la idea de karuna, están también en todos los budistas. O sea, por más que por ahí no le den tanta importancia a la palabra bodhicitta en los textos de la de Sarvastivada, ellos consideran que uno de los principales karmas puros es la compasión y el amor hacia el resto de los seres, ¿no? El maitri y el karuna. Entonces, está presente, está presente. Ahora, la formulación bodhicitta, como nosotros la conocemos, la unión de la compasión, una profesión de compasión más la vacuidad, de hecho, es posterior porque ahora vamos a hablar un poco de la escuela Mayamaka, que es la que hace el énfasis tanto en la vacuidad. La formulación esta que nosotros tenemos es bastante posterior, del siglo VII y siglo VIII. Y acá estamos históricamente previamente. Ahora, es súper importante, y lo que quiero decir, y esto no quiero que se confunda, porque esto es un error que ha generado mucho drama en el tema del budismo, es muchas veces la formulación es posterior, pero el concepto estaba previo. Como ahora vamos a ver en la vacuidad, el concepto es un concepto de lo que tiene el Buda mismo. En cualquier caso, lo que hace Nagarjuna es toma ese concepto y se basa en ese concepto, se para en ese concepto para hacer énfasis en él y le da un nombre nuevo. Lo que diríamos un branding nuevo, ¿no? Era una marca nueva. Pero el concepto está previo. Bodhicitta en realidad es una reformulación de los Brahmaviharas sumada a la sabiduría, ¿no? Eh, que está en el primer budismo, ya en el budismo Nikaya. Lo que pasa es que el foco en Bodhicitta de forma tan explícita es probablemente el siglo 7 y 8. No sé si con esto te respondí más o menos, Guille. Perfecto. Entonces vamos a la escuela Madhyamaka. Y acá empezamos a entrar lo que la gente dice, es Mahayana. La verdad que esta época, cuando vive en Arjuna, entre el siglo 1 y 2
después de Cristo, en el cual no tenemos una datación exacta, no existía el Mahayana como formulación. Nosotros somos Mahayana. Existían posturas filosóficas que nosotros reconoceríamos más como Mahayanas, pero no hay una división clara todavía después. Y en esta nace Nagarjuna. Y la ventaja que tienen las dos escuelas que vamos a ver es que los fundadores son más discretos y tenemos más información que las escuelas Nikayas. Una cosa que hacía la escuela Nikaya, que para mí es muy admirable, es que generalmente los fundadores o tomaban o escribían con seudónimos de otros de sus maestros, o directamente escribían el nombre del Buda. De forma que estamos muy poco seguros de quién enseñó qué cosa, ¿no? Como una forma de mantener esta idea del Buda como el Tathagata, ¿no? Lo que se ha ido, que ya no existía subjetivamente. Entonces ellos no tomaban crédito, por así decirlo. Con Nagarjuna tenemos otro estilo de maestro, y quizás un maestro que es más fácilmente, fácilmente reconocible y más fácilmente transformado en un personaje de historias, porque esencialmente es la primera gran estrella de rock del budismo después del Buda, ¿no? Nagarjuna empieza siendo esencialmente una persona que hace debates en el sur de la India. Ahora, uno diría, una persona que hace debates no suena esencialmente una estrella de rock, pero en la India, al día de hoy, el debate es un deporte extremadamente competitivo y extremadamente bien pago. Generalmente los debates se organizan o grandes reyes o universidades y hay premios literalmente de riquezas y riquezas. Tanto es así que, por ejemplo, qué escuela toma el control del Tíbet o toma como la enseñanza básica del Tíbet en el budismo, se hizo por un debate y el que ganaba se queda con el país, por así decirlo, ¿no? Nagarjuna toda su vida fue un debatidor profesional, él iba por diferentes escuelas y esencialmente las destrozaba con su capacidad de análisis. Él, de hecho, escribe un texto llamado Viñanatraja, que es el texto que aplasta las posiciones de los oponentes, ¿no? Esencialmente. Pero aparte es esta figura bastante combativa, por así decirlo, es una figura de un montón de historias folclóricas. Él se llama Nagarjuna, o se conoce como Nagarjuna, porque en realidad lo que pasa es que se cuenta que él, con su forma de debatir y con su inteligencia, enamoró a una princesa naga. ¿Mm? Recuerdan que los nagas eran estas hombres serpientes, que eran generalmente budistas, a los cuales, al padre del cual, el Buda le había confiado los sutras de Prajnaparamita. Los sutras que van a ser como la postura más clásica de la escuela. Y la princesa lo lleva para tener un amorío y él encuentra en su palacio los sutras y se los roba y se los lleva a los humanos, ¿no? Es como una especie de ladrón místico, ¿no? Una especie de Prometeo reverso. Tiene bastantes puntos en común con la figura más histórica en sí. Pero es muy difícil en el caso de Nagarjuna porque se volvió tan famoso, sobre todo al principio de la era común en el budismo, que hay muchísimos textos escritos en su nombre. Nosotros tenemos textos escritos en nombre de Nagarjuna desde el siglo I de la era común hasta el siglo XII de la era común. La respuesta tradicional a esto es: Nagarjuna era un Siddha y aparte era un gran maestro de alquimia, entonces es el mismo Nagarjuna. Es probable que hayan sido varias personas que hayan escrito como la tradición esta más extraña, ¿no? De Nagarjuna como personaje folclórico. Sí, Nagarjuna tiene una cuestión interesante que es que junta en él casi todas las virtudes budistas. Junta la virtud de ser una persona sabia, una persona compasiva, de ser un gran meditador, pero aparte un gran filósofo, y aparte ser un mago o un adepto tántrico, ¿no? Y él esencialmente se especializa en tomar un concepto que está previo en el budismo, que está al principio, que es la interdependencia, que el Buda mismo dice, esta es como la enseñanza más compleja que yo enseño, y él esencialmente le hace un rebranding, le cambia el nombre y le transforma en la vacuidad. Cuando nosotros decimos vacuidad, estamos diciendo de forma interdependiente. Vacuidad es una forma que es muy concepto es muy difícil de desambiguar de todo el contexto, nosotros lo vamos a ver dentro de un segundito.
Pero lo que hay que entender es que no hace nada nuevo necesariamente. Él, como yo lo escribí una vez en el blog, toma una postura que tiene el Buda cuando habla con un Brahmana llamada Pachagota, y de esa postura él dice, de estos textos, de los textos de Pachagota, esta es la base más esencial del budismo. Entonces yo voy a dedicarme esencialmente a enseñar esto, porque todo el resto de lo que creció después, la cuestión más metafísica, toda la vida arma, es menos importante que esto. Y para esto utiliza el concepto de las dos verdades, la verdad convencional y la verdad última, ¿no? Pero una cuestión que hace siempre muy importante es que él siempre contextualiza todo y él dice, ninguna cuestión que yo pueda decir es en realidad la verdad última. Aun cuando nosotros decimos la verdad última, estamos hablando de una cuestión convencional. Y hace mucho énfasis en un texto que se llama Ratnavali, en que todo tipo de concepción es necesariamente una representación de carácter contextual. Es decir, nosotros no podemos decir nada absoluto en sí. ¿No? No podemos decir nada que sea la cosa en sí o que el lenguaje encapsule, sino que todo lo que vamos a hacer va a ser en relación a otro conjunto de cosas. Que podemos entender también en esto como una forma de explicar la vacuidad, ¿no? Y de esta posición surge la escuela mayámica. A ver, un segundo. Otro chat más. Pregunta. Tenemos un segundito que el chat, no sé por qué está tardando un poquito en mostrarme los mensajes. O sea, los Theravadins no tienen los conceptos de vacuidad. No, no. A ver, el Theravada habla o sea, no, todo el budismo tiene lo que nosotros podemos llamar la vacuidad en el sentido de que es la interdependencia de objetos, ¿no? Todo el budismo. Es el mismo Buda, digo, eso con lo cual se ilumina el Buda no se ilumina con el Anatman o con la impermanencia, sino que se ilumina cuando sale el sol y él comprende, ve una hoja, ¿no? Tras el sol, y él comprende la interdependencia de todos los fenómenos. Lo que pasa es que el Theravada generalmente cuando habla de vacuidad habla o en respuesta a Nagarjuna y si no dice interdependencia, ¿no? Es el mismo concepto, simplemente fue menos enfatizado, ¿no? Generalmente en el Theravada, bueno, ahora el Theravada después tiene muchísimas vertientes, nosotros vamos a ver probablemente la más importante la clase que viene. Generalmente no hace tanto énfasis en la vacuidad de todos los fenómenos, sino que hace más énfasis en la vacuidad personal y la percepción de todo como conjuntos de dharmas. Lo que hace Nagarjuna con la vacuidad es intentar de alguna forma dejar esto de lado. Él dice, todo este tema de los dharmas y la cuestión más mecánica de ser bastivada, de dharma puro, dharma impuro, etcétera, etcétera, eso no es tan importante. Dice, no es que no sea importante, él dice en capítulo 24, no hay que dejarlo de lado, es útil, pero no hay que pensar que eso es una descripción correcta de lo real, porque realmente no lo podemos describir. Todo lo que nosotros describamos es de una forma contextual al resto. Entonces, no es que no tengan la vacuidad, sino que simplemente los Theravadins no le hacen el mismo énfasis que hace la eh, Mayamaka. Especialmente esta Mayamaka, quiero decir, ¿no? El resto de las Mayamakas, o las lecturas más modernas de Mayamaka, tampoco hace tanto énfasis en la vacuidad porque es un concepto muy complejo, ¿sí? De ver, ¿no? Es fácil de entender, pero es complejo de aplicar. Entonces, existe, pero no tiene el mismo énfasis. No sé si con esto respondí más o menos. Entonces, decía, de estos escritos surge lo que se llama la posición Mayamaka. Mayamaka viene un texto de él que se llama Mula Mayamaka Karika, ¿no? Como los versos fundamentales del Camino Medio. Y el foco de los Mayamakas va a ser esencialmente los sutras de Prajnaparamita, que son los que trajo teóricamente Nagarjuna, ¿no? Del templo de Nagas. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué los Prajnaparamita son tan importantes? Porque en ellos, esencialmente, los Budas intentan no ya explicar cómo uno debería serse un Buda, sino que intentan transmitir la idea de lo que es la budeidad misma, ¿no? Y todo el tiempo están chocando contra el lenguaje, todo el tiempo están chocando contra el lenguaje. Contra esta cuestión de yo no lo puedo explicar, no puedo transmitir mediante palabras, pero voy a hacer el mejor esfuerzo. Entonces utilizan poesía, utilizan equívocos, utilizan ambigüedades del lenguaje, y siempre hacen énfasis en esta generación interdependiente y la explican como vacuidad. Entonces, estos van a ser los sutras clásicos y más importantes para el Mayamaka, que son sutras complejos, porque esencialmente es una persona o un ser que se ha iluminado intentando transmitir a una persona no iluminada este, cómo es ser iluminado, ¿no?
lo cual es un tema, no es simple. Y mucho de esta transmisión de entendimiento de iluminación tiene que ver con una cuestión de cómo se llama, de ambigüedades del lenguaje, de cuestiones poéticas, de cuestiones que dejan la puerta abierta para otra interpretación. Por lo cual es muy difícil de entender y es el triple difícil de traducir, ¿no? Y eso hace unos grandes problemas de tener la Mayamaka, especialmente leída fuera del sánscrito. Aún en lugares súper importantes como el Japón, el Tíbet, donde la Mayamaka es esencialmente la escuela filosófica, la postura filosófica, la traducción va a tener muchos problemas. Por ejemplo, la palabra más simple, swabhava, ¿no? Que muchas veces van a encontrar aquellos que hacen un tipo de práctica basada en el Tíbet como soja, traducida, ¿no? Es una palabra extremadamente compleja de devenir, de traducir. Baba tiene que ver con el devenir. Swabhava puede ser algo que deviene, ¿no? Puede ser el devenir delesiano, ¿no? El hombre que deviene lobo, o el lobo que deviene hombre. Pero también puede ser avava, que significa no existencia. Es algo que no deviene, algo que no tiene movimiento. Puede ser nivava, que puede ser una cuestión dual. Y en el uso equívoco del lenguaje que hace Nagarjuna, constantemente está eligiendo palabras que permiten leerlo de todas las formas, ¿no? Puede ser leído como independencia causal, es decir, que sea algo que exista como una especie de cosa independiente de las causas, pero también puede ser leído como identidad condicionada, ¿no? Entonces, esencialmente podemos entender en la misma palabra una idea de identidad que depende de otros, o puede ser una especie de independencia, pero teniendo algún tipo de causa que la genere, por lo cual no sería tan independiente. Toda esta cuestión tan compleja de ambigüedades y juegos de palabras, en realidad se pierde muchísimo. Con lo cual se vuelve una postura compleja, ¿no? Se vuelve una postura compleja. Y si ustedes se fijan, las escuelas que son muy mayamacas, las que toman la mayamaca como la base y el centro de su existencia, generalmente tienen algún tipo de relación con o pensamiento sobre el lenguaje bastante elaborado. Por ejemplo, el Zen Rinzai, ¿no? Con sus koans y con sus historias, o todo el Zen, por así decirlo, con su foco en no hablemos, sentémonos, y si pensamos, pensemos en cosas absurdas, o la versión de Prasangika de Gorampa, por ejemplo, que es un maestro tibetano. Prasangika es una forma de Mayamaka como la Mayamaka de los extremos, significa absurdista, que es, por así decirlo, el modus operandi que tenía Nagarjuna. Nagarjuna, cuando quería destruir una posición, iba y en vez de discutir la posición, lo que hacía empezaba a plantear la posición del otro hasta que llegara a algún absurdo, ¿no? Esta idea de trabajar con lenguaje, de deconstrucción, ¿no? Que parece tan posmoderna, es esencialmente el corazón del Mayamaka. Y yo creo por eso la escuela Zen, por ejemplo, es tan importante en Occidente, porque de alguna forma compartimos la preocupación por los límites del lenguaje. Pero la Mayamaka, como yo decía, es difícil, es una escuela compleja. Y por lo tanto, surgió la última escuela que vamos a ver hoy, que es la escuela Yogacara. Y la escuela Yogacara es otra escuela posterior, generalmente entre 1 y 2 siglos, depende de la relación que tomamos. Está formado por dos hermanos, dos medio hermanos, brahmanes, que se llaman Ashanga y Vashwan. Y estos dos hermanos tienen una historia bastante interesante. Vashwandu era esencialmente un gran filósofo y meditador, y era seguidor de la escuela Mayamaka, pero le interesaba mucho conocer todo el budismo. Entonces, es como el santo patrono de los budólogos, Vajrayana, empezó a estudiar todos los temas budistas que había. Y tanto se hizo su fama que lo llamaron los Sarvastivadis, de la zona que hoy sería entre Myanmar y Burma, para que escribiera un gran comentario a su Abhidharma. Entonces, Vajrayana fue, era un viaje que ellos vivían en la zona oeste de la India, iba a llevar un par de años. Entonces le dijo a su hermano Ayanga, Ayanga, yo me voy a estudiar y escribir con los Sarvastivas, te pido una cuestión. Yo voy a ir a meditar en el monasterio y estudiar los textos del Buda, pero por ahí ese no es el camino. Vos no sos una persona
tan dedicada a lo filosófico, Ashtanga era una persona mucho más devocional, ¿no? Un yogi mucho más devocional. Hagamos algo. Yo me voy para allá y vos andate a un retiro a unas montañas. Si vos, por ahí vos encontrás el Buda de esa forma, por ahí yo lo encuentro. Vamos viendo. Y en 12 años juntemos acá. Bueno, dice Ashtanga. Y Ashtanga va. Ashtanga va a las montañas. En Vallabhadra, bueno, se va para el lado, se va para el este, llega con Sarvastivas y empieza a escribir un comentario a la Abhidharma Sarvastivada. Y escribiendo el comentario, él se da cuenta que tiene errores y que no tiene tanto sentido y que aparte choca mucho con tu sensibilidad mayamaka. Pero también sabe que vive en un reino que es Sarvastivada, con unos, ¿cómo se llama? Anfitriones que son Sarvastivadas, entonces él decide escribir un comentario en el cual él presenta la Abhidharma Sarvastivada de una forma increíble en muchísimos capítulos y en el último capítulo lo destruye. Entonces él entrega la obra y el día que entrega la obra, después de 12 años pasaron, se escapa corriendo de vuelta hacia su casa. Ese texto se llama la Abhidharma Samukaya, es esencialmente el texto de Abhidharma que utilizan todas las escuelas por fuera de la India que no sean las Theravadas. Es decir, el budismo chino utiliza la Abhidharma Samukaya, el budismo coreano utiliza la Abhidharma Samukaya, el budismo tibetano, el budismo japonés, todas las escuelas de budismo utilizan el Abhidharma de Vajrabandhu como base de entender el Abhidharma, sea omitiendo el último capítulo y esencialmente estudiando el Abhidharma Sarvastivada explicado por Vajrabandhu, o tomando el último capítulo como una lectura eh, más crítica, ¿no? Hacia la postura de Sarvastivada. Recordemos la postura de Sarvastivada era esta recontra mecanicista, en la cual están los dharmas puros y dharmas impuros. Justamente lo que hace ayudando es aplicar el Mayamaka a eso y dice esto, no sentido. Entonces, ayudando esencialmente va y se vuelve corriendo antes que lo agarren y que lo maten, esencialmente, ¿no? Pero vuelve a los 12 años. Mientras tanto, su hermano Ashtanga tiene una vida menos agitada. Se va a meditar y él medita de forma constante por 12 años y en esos 12 años consigue nada. Nada, 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 nada. ¿No? No consigue, encima él vive en una montaña donde está lleno de yogis y todos los yogis empiezan a tener visiones. Ven al Buda, ven a las deidades, y van y cuentan y se juntan, hacen canciones sobre los logros que le dan y va ayudando y Ashtanga está ahí y no consigue nada, 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 nada. Y dice, ¿qué hago mal? No, bueno, le dicen, no, es que tenés que, cada uno le da su receta, no, vos tenés que abrir los chakras, hacer ofrendas. Ashtanga sí, sí. Y yo siempre pienso, siempre que a mí, generalmente cuando yo enseño meditación, hay dos grandes extremos, ¿no? Está la gente que cierra los ojos, tiene visiones agudas, y hay gente que nada, no tiene una experiencia. Yo siempre digo, recordá a Shanga, porque Shanga es eso, Shanga lucha, lucha, lucha 12 años y no pasa nada. Entonces, bueno, él sabía que venía la fecha de encontrarse con su hermano Bayuano, dice, bueno, por ahí la verdad que estoy tan trabado, tengo una cuestión kármica tan terrible que no, fallé totalmente. Y entonces se va caminando y cuando está bajando la montaña para ir a ver a Bayuano, ve un, ve un perro en el costado de la montaña, que está muerto y se están comiendo, no está enfermo, perdón, tiene una pierna con gangrena y tiene gusanos que le están comiendo la carne. Y entonces su primer impulso es ir a ayudar al perro y sacar a los gusanos, matar a los gusanos. Pero él dice, pero ¿cómo puedo hacer? Porque si yo en realidad, yo quiero salvar a los seres sintientes, si yo ayudo al perro matando a los gusanos, mato a los gusanos. Y los gusanos por ahí no lo van a soltar, pues están como pegados a la carne. ¿Cómo puedo hacer para sacarlos sin lastimar a los gusanos? Y entonces Ayanga se acerca y saca la lengua, ¿ah? Y con la lengua, mientras que lo muerden, va llevando cada uno de los gusanos del perro al suelo. Y en el momento que hace eso, tanto el perro como los gusanos desaparecen y aparece Maitreya, ¿no? Que va a ser el próximo Buda, que dice, aquí vengo, supe que me estás buscando, qué bueno haberte encontrado, le dice a Yanga. Y finalmente, Maitreya le enseña a Yanga los textos que se llaman los textos de Maitreyanata, que son 5 textos muy lindos, en los cuales esencialmente
son los textos bases del Yogacara. Cuando vuelven se encuentran los dos hermanos, va ayudando y dice, no sabes lo que me pasó, estuve con los Sarvastivadis y casi me van a matar, escribe este texto, ¿sí? Y Ayanga dice, qué bueno, yo lo conocía a Maitreya. Y ayudando lo mira y dice, ¿qué? ¿A quién? ¿A Maitreya lo conociste? ¿Y qué hicieron? Me dio unos textos me dio unos textos. Y Bayubando dice, bueno, a ver, mostrámelos. Dice. Medio con desconfianza, como diciendo, por ahí se volvió loco en la meditación, cosa. Eh, no, perdón, dijo, no, la compu no estoy usando. Y cuando empiezan los textos, se da cuenta por el estilo del texto y por lo que dice, que no lo escribió el hermano, su hermano, ¿no? Y se los pone a estudiar los dos y de eso forman esencialmente la escuela de Yogacara. Y la escuela Yogacara va a ser una escuela que va a ser muy interesante, porque va a ser la que finalmente va a unificar estas cosas que nosotros habíamos hablado, de la cuestión cósmica, del lenguaje, en un solo sistema. Esencialmente la escuela Yogacara no va a tomar una descripción del mundo o un sistema cerrado. Ellos van a decir que todos los sistemas que uno puede hacer son necesariamente útiles y son, por así decirlo, convencionales. Es decir, cualquier cosa que uno plantee como entrenamiento puede o no ser útil, simplemente vamos a discutir grados de utilidad, no grados de realidad. Y esencialmente ellos van a tener varias formas en las cuales van a unir esta idea sarvastivada de sistemas complejos, de la sistematización compleja del arma, que es sistemas complejos, con la idea Mayamaka de que los límites del lenguaje. Lo primero que van a hacer van a establecer un sistema que se llama los 3 niveles de la experiencia, que se llaman Parikalpita, Paratantra y Parinishpana, que van a decir que hay como 3 niveles básicos en los cuales uno puede experimentar algo. El Parinishpana es el nirvana, es el momento que uno está liberado, es un extremo. Parikalpita es el otro extremo, es el samsara más común de todos los seres. Pero hay una continuidad intermedia que se llama Paratantra, que esencialmente es aquel lugar o aquel espacio o aquel modo en el cual nosotros experimentamos las cuestiones. No de una forma iluminada, porque sí, ya seremos Budas en Paranishpana, pero de una forma que simbólicamente nos permita acceder a la experiencia de la iluminación. No es la experiencia de la iluminación, quiero decir, pero es algo que simbólicamente tiene sentido, tiene utilidad. Un ejemplo clásico de esto va a ser la idea del mandala. ¿No? Un mandala es esencialmente una representación de un mundo ideal concebido como una sociedad feudal en este caso. En esa representación no es, nadie dice que la iluminación sea así, que cuando se ilumine vive un castillo, pero sí, de alguna forma, simbólicamente nos acerca hacia la experiencia en sí, como podría ser un poema. Entonces, toda la gran preocupación de Yogacara va a ser menos describir la realidad que buscar una experiencia o sistematizar una experiencia que nos permita acercarnos a esa realidad, sea mediante la poesía, sea mediante la canción, sea mediante otro sistema, ¿no? Entonces, mucho de Yogacara va a ser hacer y deshacer sistemas simbólicos. Así como, por ejemplo, los sarvastivas dirían, yo voy a explicar la realidad, los yogacharas dirían, ok, vos lo que vas a explicar es tu forma de comprender la realidad y tu sistema simbólico para trabajarla. Por ahí eso está bueno, por ahí acá tenés otro, si querés, y si no te gusta este otro, acá tenés otro, y acá tenés otro. Y por eso se os ha acusado muchas veces de relativistas culturales, ¿no? Pero es una cuestión que los yogacharas generalmente no tienen gran problema. Después, otra cuestión que tienen los yogacharas que hacen mucho énfasis es la teoría de lo que llaman la Vijñapita-matra, que es la teoría de la conciencia, que ustedes la van a encontrar a veces como Chitra-matra, o teoría de la mente sola, que en realidad no es tanto mente sola, sino que implica que la conciencia funciona por representación. Es decir, lo que ellos siempre dicen es, uno lo que percibe no es la cosa que se percibe en sí, no es la cosa en sí en términos más hegelianos, el Das Ding, ¿no? Hegeliano, sino que uno que lo que percibe es la representación de la cosa mediada por las otras representaciones de las cosas. Entonces, de estas representaciones se generan conjuntos de representaciones en las cuales uno utiliza para, no solamente para pensar, sino para uno percibir. Y por eso viene, a veces van a encontrar traducidos en inglés como escuela de la mente sola o mind only school. No es que no considera que exista nada más de la mente, considera que existe algo más allá de la mente, lo pensarle.
pero la experiencia de uno, si uno tiene una experiencia, digamos, más o menos normal, va a ser generalmente mediada por la mente, por la serie de representaciones. Y para entender esto, van a utilizar el sistema de las 8 conciencias que nosotros ya hemos visto en la sesión 4, ¿no? Y van a intentar entender la experiencia de todo el, el mundo como esencialmente interacción entre la conciencia, lo que habíamos dicho en la ley viñana, ¿no? La conciencia almacén y el resto de las conciencias. La Yogachara en sí es una escuela que es compleja de entender dentro del sistema budista. Quizás la forma más útil de pensarlo sería como la escuela postmoderna budista, bien postmoderna del siglo II y III, ¿no? De la era común, porque es la escuela que más que intentar presentar un modelo de la realidad, intenta hacer una descripción de una experiencia, ¿no? Es la que se preocupa más de interacción entre, no solamente la cuestión tan por ahí relativista y discursiva que tiene la Mayamaka a veces de todo es absurdo, vamos, una experiencia así, o la cuestión tan clásicamente metafísica que toma la Sarvastivada, de mostrar esta es la realidad y esto funciona así, y está el Dharma puro y el Dharma impuro, ¿no? Sino que intenta describir cómo puede ser la experiencia de uno en base a determinados supuestos. Intenta trabajar con esos supuestos. Por eso es una escuela que es súper interesante. Tradicionalmente se considera la escuela más compleja, pero sobre todo en Tíbet, en Tíbet y Japón, porque llegó la escuela antes la Yogacara que la Mayamaka, porque los textos Mayamaka, se considera que es una escuela cuya visión digamos, de la realidad es menos sofisticada que la Mayamaka. Lo que es interesante es que la Yogacara en general también considera que la Mayamaka tiene la visión más perfecta o más cercana posible de lo que es la realidad. Esta idea de que el lenguaje tiene límites y que la realidad está más allá. La Yogacara misma es en realidad como un intento de poner la Mayamaka en términos prácticos, por así decirlo. La gran crítica de Vasubandhu y la gran crítica de Maitreya a Yanga, así, en los textos de Yogacara, es, en realidad, la Mayamaka está muy buena, pero es tan sutil, es tan complejo de llevar en práctica, que necesitamos poder llegar a eso no solamente de una forma, de la forma que plantean los prácticos de Pamita, sino buscar la forma de llegar a eso, ¿no? Intentar llegar a la experiencia de Mayamaka. Es una escuela muy compleja y que en realidad se le debe muchísimo de los conceptos que nosotros el día de hoy consideramos como budistas, especialmente dentro del Tantra. Entonces, ¿cómo podemos hacer de síntesis? Porque esto fue un partido de conceptos, ¿no? Va a haber en todas estas escuelas esencialmente una búsqueda de intentar sistematizar y llegar hacia los límites del lenguaje. ¿Por qué? Porque todas las escuelas van a intentar transmitir esencialmente una experiencia. Puede ser que lo intenten transmitir de forma consciente, como lo hace Vasubandhu y Ayanga en la Yogacara, y van a hacer justamente una filosofía del lenguaje, un metalenguaje para hablar de la experiencia. Puede ser que intenten transmitirlo de forma menos consciente, como pasa con los modelos Sarvastivada's o los modelos Pugdalavadas, en los cuales esencialmente toman una definición y aplican eso a todo el resto, o pueden directamente negarse en lo posible a formular muchas cosas en lenguaje, como puede ser el Mayamaka más duro, el Mayamaka de Chandrakirti, ¿no? Pero todas van a encontrar el límite del lenguaje. Y esto es una cuestión que es interesante porque para mí es una cosa que pasa desde el primer budismo, cuando el Buda se da cuenta que no puede enseñar, tiene que buscar las formas. En cierta manera, yo creo que este momento en que el Dharma se abre como en 3 grandes caminos, ¿no? El camino de Yogacara, Mayamaka y de la escuela Nikaya, Sarvastivada principalmente. Es el momento en que el budismo vuelve a chocar contra la misma realidad que le pasó al Buda. Ok, tenemos una experiencia, esa experiencia es de iluminación. ¿Cómo podemos transmitirla? ¿Cómo podemos hacer que esto sea esencialmente algo que se pueda repetir? Y por esto, para mí, volvemos a lo que yo dije en la segunda clase, que era la primera clase sobre el budismo. El problema básico del budismo sigue siendo hasta el día de hoy el tema de transmisión, ¿no? ¿Cómo se puede transmitir la experiencia? Y yo creo que esa es esencialmente la clave de esta codificación.
A partir de esto, las tres escuelas, la Yoguachara por un lado, la Mayamaka en otra, y los Nikayas se van a separar, y todos los términos que nosotros vamos a empezar a conocer, la bolchita, como decía Guille, el tema de los diferentes niveles, los boomies de los bodhisattvas, el tema de las diferentes meditaciones que hacen, todo eso se van a empezar a desarrollar en base a estas bases. Pero el último momento, digamos, en que hay cierta interacción más fluida, es aquí en la frontera del siglo 3 y 4 de la era común, y después de Bayuandu, yo creo que se corta toda interacción importante, por lo menos, ¿no? Así que esto cierra todo el contenido que hice. La verdad que fue bastante, bastante así, como se llama, un montón de conceptos. Consultas, dudas, preguntas. A ver, esperen que saco. ¿Los desmuteo a todos? Los mat... Dice, a ver, esperen que muteo porque se escucha mucho, cuál es desmutearse a preguntar. Dice, ¿cómo se puede tener, pregunta Vero, ¿cómo se puede tener experiencia si no está delimitada por un lenguaje? ¿Qué sería eso llamado experiencia sin lenguaje? El tema, Vero, es que si yo te pudiera contestar esto, esto sencillamente te podría resolver el budismo, diría, ¿no? O sea, lenguaje quiero decir, en este sentido, no solamente lenguaje en el sentido de lo que hablamos, ¿no? Lenguaje como estructura del pensamiento. A ver, hay dos formas de responder esto. Si yo pudiera, hay parte de experiencia que está limitada por un lenguaje, ¿no? Pero yo siempre digo, por ejemplo, la experiencia de comer chocolate. Uno come chocolate y uno puede pensar en relación al chocolate, no puede sentirlo, pero hay algo de la experiencia que siempre se va a salir. Imaginemos que tenemos un amigo que nunca comió chocolate, y nosotros querramos explicarle lo que es el chocolate o el dulce de leche. Entonces agarramos y decimos, bueno, es como el azúcar, pero no es como el azúcar, ¿no? Porque el chocolate, por ejemplo, puede ser amargo, y es muy rico, pero también puede ser dulce, y puede ser, y hay un montón de pequeñas cuestiones que hacen que sea muy difícil transmitir experiencia descriptiva. Y lo que es más, por lo menos a mí lo que me pasa es que cuando generalmente tengo una experiencia sensorial fuerte y nueva, si no pienso en categorías me cuesta ubicarme. No sé si les pasa alguna vez a ustedes. Por ejemplo, les dan a tomar una bebida nueva que no sea extremadamente fuerte, por ejemplo, no sea ultra picante, sino un vino o cualquier bebida. Y uno como que, ¿cómo hace para ubicarla? Lo pone un espectro, digamos, de comparativo. Dice, bueno, esto es dulce, pero no es tan amargo, o ¿qué es lo que siento acá? ¿Cuál es este gusto que yo siento? Siempre tenemos una estructura, ¿no? En la cual intentamos ubicar las cosas. Entonces, en ese sentido, es muy difícil ubicarlo, pero siempre hay algo que va a quedar por fuera de eso, ¿no? Bueno, esa sería la parte de experiencia sin lenguaje. Ahora, si yo pudiera transmitir una experiencia sin lenguaje directamente, y encontrar la forma perfecta para hacerlo, bueno, hubiera resuelto el budismo. Agarramos un Buda, le decimos, ya está, haz esto, y con eso nos volvemos todos Budas, ¿no? Sería fantástico. Todo lo que hacemos del Tantra, todo lo que hacemos en Tantra, todo lo que hacemos en meditación, los koans, las historias zen en las cuales el palos, entonces todo eso tiene que ver con este intento de transmitir algo sin un lenguaje, ¿no? Sí, 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 Tere, es necesaria la forma para poder representar la experiencia. Justamente por eso yo te digo que para mí me resulta útil el Yogacara, porque esta idea de que eh, todo requiere una representación para mí es útil de pensar, ¿no? Nosotros generalmente funcionamos mediante representaciones. Vos necesitas una forma discreta para representar la experiencia. Imagínate que yo les digo a ustedes, pues es un ejercicio que les deben haber hecho alguna vez una entrevista. Me hicieron 200 veces entrevistas. El día que vos te mueras, ¿qué va a decir la lápida? Te dicen, ¿no? Entonces, yo ya tengo una respuesta armada de tanta veces me hicieron que es 100 años de lágrimas al viento, ¿no? Pero si vos te pones a pensar y decís, bueno, tenés que resumir tu vida en algo, ¿qué sería? Y uno va a representar una vida.
pero siempre va a quedar cosas afuera, es inevitable. Recién teníamos una charla sobre Mandela, y uno dice, Mandela, el apartheid, ¿no? Sí, bueno, sí, es como, digamos, lo más clásico, ¿no? Pero también hay un montón de cosas que han sido privadas, que trascienden, han sido cosas que quedan por afuera de su imagen. Siempre quedan cosas. Y ese es el problema también de comunicar experiencia. Uno elige qué contar y qué no contar. Y ese también es el arte, yo creo, ¿no? De la persona que, que transmite experiencias. Es saber qué poner, qué es lo que se puede poner y qué es lo que se puede sacar, ¿no? Esto es muy interesante, es muy interesante. Este, mm, yo creo que eso es como decía, no me acuerdo quién decía en este momento, pero Octavio Paz, también era orientalista, él decía, uno tiene que sacar todo lo que puede sacar hasta que lo que uno quiera decir no sea lo que uno quiera decir. Yo creo que tiene que ver con esa idea, ¿no? De cómo podemos intentar transmitir. Si yo escribo algo, le saco todo lo que sobra, hasta que si yo saco algo, ya cambió lo que quiero decir. Y esa es la forma más perfecta de escribir, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. Si yo quiero transmitir algo, necesito como dar una forma, Tere, para poder transmitirla. Y esa forma, el arte de uno, el arte de la transmisión, tiene que ver con transmitir esencialmente una cosa y no otra, ¿no? Pero es complejo, complejo. Entonces, Vero decía, entonces no existe una experiencia común. ¿Cómo podemos hablar de iluminación si no es algo que se pueda tener en común? No, no, existe experiencia en común. Para el Yogachara, por ejemplo, existe porque vos ahí lo que pasa es que estás pensando como si cada uno de nosotros existiera de forma independiente. Todo es interdependiente, en ese sentido. En la idea vigniana, se puede hablar en común. Se puede experimentar en común. Lo que no se puede es hablar en común. Este es el tema. O mejor dicho, nosotros podemos hablar en común, pues estamos hablando de la iluminación, pero el hablar de la iluminación no representa de forma correcta la iluminación. ¿Se entiende? María me preguntaba, ¿estas escuelas siguen desarrollándose en la actualidad o solo se reproducen? No, no, se siguen desarrollando, sigue habiendo pensamientos. Este, ahora, en estos últimos años, es menos común que se escriba desde la perspectiva solamente de una escuela y más se escribe de análisis de la escuela, porque también hay mucho para escribir, pero sí, tenés, por ejemplo, autores mayamacas y autores generalmente muy buenos, digamos, hasta mitad del siglo pasado. Y ahora hay algunos más. Pasa que estamos en una época rara en el budismo, en la cual de repente todos los budistas tenemos acceso a todo el budismo y nunca históricamente pasó eso. Siempre no tenía acceso al budismo de donde uno estaba. Por lo sumo, si uno estudiaba a un tipo de budismo, uno estudiaba el budismo pali, en inglés estudiaba budismo pali, bueno, estudiaba budismo en Sri Lanka. Y si uno era un tibetano, y seguía las cosas tibetanas. Y de repente, en los últimos años, a partir de los años 90 sobre todo, con esto de internet, de repente todos los budistas tenemos acceso a todos los textos de todos lados, y estamos como todos medios paralizados diciendo, ¡ah! Y es más difícil ahora escribir. Porque yo antes podía escribir, yo podía leer los sutras Prajnaparamita y escribir lo que pensaba yo, por ahí lo que yo pensaba en base a lo que decía Gorampa. Pero ahora yo de repente empiezo a pensar, uy, bueno, pero escribo esto, pero por ahí, no sé, Dogen escribe otra cosa, o Hegel escribe otra cosa, o uy, hay un maestro chino que tenés que leer, y como que hay una parálisis en eso. Yo creo que se va a pasar eso, ¿eh? Y vamos a volver a producir. Básicamente, pues está bueno también que pase, ¿no? De repente uno tiene acceso a un montón más de budismo del que tenía. Tere dice, la experiencia de vacío es estructurante. Sí y no, ¿eh? Sí, no, pues vacío y estructura es lo mismo en última instancia. Lo que te pasa es que te pegas menos en cualquier caso. Debería servir como para entender que las estructuras, todo yo lo pienso siempre de la forma de Bachara. Las estructuras son útiles. Sin estructuras, no tenés psiquis, esencialmente. Sin estructuras te caes para abajo. El tema es que la estructura no te ahogue, esencialmente, ¿no? Entonces sí te debería servir como para decir, bueno, ok, está la estructura, está buena, pero hay otra posibilidad, esa posibilidad constante, ¿no? Pero vacío no significa no estructuras. Significa estructuras que son eso, ¿no? Nada más que una estructura. Y decía, la esencia búdica en la Mayamaca debe entenderse en términos ambiguos, ¿sí? Como algo no cristalizado. Sí, sí, sí. Sí, sí, esencialmente sí. María dice, la esencia búdica de la Mayamaca debe entenderse entonces como en términos ambiguos, es decir, como algo no cristalizado, como si la forma es vacuidad y la vacuidad es forma. Si fuera así, entonces puede cambiar. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, hay una cuestión que es, por así decirlo, cuando uno dice ambiguos así, no significa entre una cosa y otra cosa.
Dharmakaya es esencialmente la totalidad de todo, ¿no? Entonces, esencialmente sería como todas las posibilidades, en ese sentido. Ahora, si el Dharmakaya cae en medio, no, es una buena pregunta, es una pregunta astuta y que va a tener diferentes respuestas a lo largo del tiempo, ¿no? Mi respuesta personal es que no cambia, para eso yo tendría que poderlo haber fijado en algo. ¿No? Esta es mi respuesta. Yo tengo, algo cambió, tengo que poder decir, algo es esto. Y con el Dharmakaya la totalidad no tiene sentido. Pero es una pregunta buena y varias escuelas van a dar diferentes cosas. Por ejemplo, para el Sarvastivada, que es previo al tema de esta Veda, que no interesa tanto, va a decir, no, el Dharmakaya no cambia. El Dharmakaya es perfecto, eterno, más allá del tiempo. Tu percepción cambia, pero es tu percepción, María. No, no es Dharmakaya. Para Nagarjuna va a decir, no tiene mucha importancia, todo fenómeno surge y todo es permanente, todo cambia. Sí, cambia, Dharmakaya es un concepto, te van a decir. Aun cuando vos digas el Dharmakaya como el último, estás hablando de algo relativo, porque es tu concepto de Dharmakaya, entonces sí cambia. En mi experiencia, yo lo que diría es eso, yo más o por ahí más en las cuestiones de Bayuando diría, yo no podría definirte el Dharmakaya en principio, si vos me decís, sí, es el concepto, es la realidad, es lo que vos quieras, pero eso es una palabra, digamos. ¿No? Una palabra en sí. Yo puedo definir el Dharma, ¿puedo ver el Dharmakaya? No. Lo, sí, de alguna forma lo percibo todo el tiempo cuando hablo, pero no lo distingo del Sambhogakaya, por así decirlo, o del, eh, no, o de lo que es Tathagata o lo que no. Entonces, como no puedo estar seguro de lo que es, yo no te puedo decir ese cambio. Pero es una buena pregunta, es una buena pregunta. Cada escuela va a tener como su respuesta a eso. Va a tener escuelas que te van a decir el Dharmakaya es único, eterno, perfecto, es lo que está ahí, y vos sos un mero Nirmanakaya tirado ahí, impuro, 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 y vas a tener escuelas que te va a decir, cambia todo el tiempo. ¿Eh? Y probablemente Ana Arjuna te hubiera dicho, vos qué querés que te dé el famoso? No, o sea, no importa, no importa. O sea, pero bueno, es una buena pregunta, una buena pregunta. No sé si con eso la contesté. ¿Sí? Excelente, gente. Bueno, gente, ¿alguna consulta más? Hoy fue denso, denso así en conceptos, pero espero que haya gustado. Así que, gente, muchas gracias a todos por participar. Pará, Fede, te cantamos un feliz cumpleaños. Dale, dale. No, por favor, Dale, una cosa. Que lo cumpla feliz. Gracias, gente. Muchas Que gracias. pases un lindo día. Gracias, chicos. Bueno, nos estamos viendo, ¿les parece? Dale. Gracias. Chao, chao. Chao a todos.